vamos a continuar trabajando con las ecuaciones logarítmicas. Recordamos que las ecuaciones logarítmicas son aquellas en donde la incógnita aparece en el argumento de dicha expresión. Así como vimos algunas propiedades para poder encontrarle solución a las ecuaciones exponenciales, también para poder resolver las ecuaciones logarítmicas debemos visualizar algunas propiedades básicas. La primera es que el logaritmo en base a de 1 me va a dar siempre como resultado 0. La segunda propiedad me plantea que si la base y el argumento son exactamente iguales, el resultado de ese logaritmo es 1. Luego, si nos encontramos con la expresión logaritmo en base a de argumento a elevado a la x, es decir que la expresión que me aparece en el argumento está elevado a otra expresión, el resultado de este logaritmo va a ser x. Otra de las propiedades es que si tenemos una igualdad en donde los logaritmos y sus bases son exactamente iguales, se pueden simplificar los logaritmos y solamente los argumentos son iguales. Es decir que, mediante una igualdad entre los logaritmos, los argumentos también son iguales. Ahora bien, la cuarta propiedad nos plantea que si tenemos un producto en el argumento del logaritmo, es decir, logaritmo en base a de x por y, esta expresión se puede escribir como logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Es decir que la suma de los logaritmos es igual al producto, ¿sí?, en el argumento. Recuerden que siempre podemos leer las propiedades de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Ahora bien, si tenemos el logaritmo en base a y en el argumento nos aparece una división, esto podemos escribirlo como logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Lo que significa que la división en el argumento es lo mismo que la resta entre los logaritmos. Una propiedad que es la última, es la que el logaritmo en base a de x elevado a la y, es decir que si el argumento se encuentra elevado por una expresión, lo podemos escribir como y por logaritmo en base a de x. Es decir, que este exponente puede bajar multiplicando delante del logaritmo. Y también lo podemos visualizar de manera inversa. Si tenemos una expresión multiplicando el logaritmo, lo podemos escribir también como su exponente. De las dos formas se puede aplicar la propiedad. Bien, y por último, que en realidad es una propiedad que ya estuvimos trabajando hasta el momento y que la vimos también con ecuaciones exponenciales, es que si tenemos una expresión logarítmica en donde tenemos la base, el argumento y el resultado, la podemos escribir como expresión exponencial para poder resolverla. Entonces, teniendo en cuenta las propiedades de los logaritmos, vamos a poder visualizar algunos ejemplos de cómo se resuelve. En este caso vamos a ver que tenemos la misma ecuación logarítmica y que lo podemos resolver por dos procedimientos distintos. En el primer ejemplo tenemos logaritmo en base 2 de x más 4 menos logaritmo en base 2 de 2x menos 3 igual a 0. Como vemos que las bases de los logaritmos son iguales, lo que vamos a hacer es despejar este logaritmo. Es decir, que si el logaritmo está negativo en el primer miembro de la igualdad, lo pasamos positivo. Y nos queda la expresión logaritmo en base 2 de x más 4 es igual a logaritmo en base 2 de 2x menos 3. Entonces, como conseguimos la igualdad entre los logaritmos, porque tenemos que las bases son exactamente las mismas, podemos simplificar los logaritmos y solo trabajar con los argumentos. Entonces, nos va a quedar que x más 4 es igual a 2x menos 3. Entonces, nos queda una ecuación lineal en donde solamente tenemos que despejar el valor de la x. La x que está positiva en el primer miembro de la igualdad la pasamos negativa, el 3 que está negativo lo pasamos positivo y obtenemos como resultado que x nos da 7. Ahora bien, veamos que la misma ecuación la podemos resolver aplicando otras propiedades. En este caso, como vimos, tenemos una resta entre dos logaritmos en donde las bases son iguales. Entonces,
por propiedad de la resta, podemos decir que es lo mismo tener la resta entre los dos logaritmos que agrupar a las expresiones, o sea, a los argumentos, ¿sí? Como una división, considerando solo un logaritmo. Entonces, si tenemos logaritmo en base 2 de x más 4 menos logaritmo en base 2 de 2x menos 3, es lo mismo que decir logaritmo en base 2 de x más 4 dividido 2x menos 3. Y eso va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos en este caso? Los tres elementos: la base, el argumento y el resultado. Por lo tanto, como me lo plantea la definición del logaritmo, lo podemos escribir como un exponente. 2 elevado a la 0 nos da como resultado el argumento, que es x más 4 sobre 2x menos 3. Resolvemos la ecuación que nos queda, ya que el logaritmo desapareció. 2 elevado a la 0 nos da como resultado 1. El 2x menos 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Aplicamos la propiedad distributiva. Al estar multiplicado por 1 obtenemos lo mismo. Y ahora sí, procedemos a agrupar las x por un lado y los números por el otro, obteniendo como resultado que x nos da 7. Entonces, si observamos, de cualquiera de las dos formas llegamos a la misma solución. Ahora bien, veamos un ejemplo más. En este caso, nos encontramos con la ecuación logaritmo de x más logaritmo de x más 3 es igual a 2 por logaritmo de x más 1. Recordamos que si en la base no nos aparece ningún número, es porque los logaritmos son de base 10. Entonces, como todos los logaritmos son de base 10, procedemos a aplicar las propiedades para ir simplificando la expresión. Entonces, la suma la podíamos escribir como una multiplicación. Por lo tanto, nos queda logaritmo de base 10 de x por x más 3. O sea, tomamos los argumentos y los multiplicamos. Y del otro lado, como tenemos el 2 que está multiplicando, sabemos que este 2 que está multiplicando anteriormente había estado como potencia del argumento. Por lo tanto, lo escribimos de la misma manera. Principalmente para obtener los logaritmos solitos, como aparecen en el segundo término, y así poder simplificar las expresiones. Entonces, trabajamos solamente con los argumentos. X por x más 3 es igual a x más 1 elevado al cuadrado. Y ahora sí procedemos a resolver. En el primer miembro de la igualdad aplicamos la propiedad distributiva, x por x nos queda x cuadrado, x por 3 nos queda 3x, y en el segundo miembro de la igualdad nos encontramos con una expresión que es conocida como el cuadrado de un binomio. Esto lo que me plantea es que si tenemos una suma de dos términos elevado al cuadrado, lo resolvemos aplicando la siguiente fórmula. El primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Si no queremos aplicar el cuadrado de un binomio, sabemos que cualquier expresión elevada al cuadrado es esa misma expresión multiplicada dos veces, como lo que nos aparece acá. X más 1 por x más 1. Por lo tanto, aplicamos la propiedad distributiva para poder resolver esta multiplicación y obtenemos exactamente la misma expresión, que es x al cuadrado más 2x más 1. Agrupamos las x por un lado, los números por el otro. Esta x cuadrado que está positiva y el 2x que está positivo lo pasamos negativo al otro lado de la igualdad. Se cancelan las x al cuadrado y al resolver la operación 3x menos 2x nos da como resultado que x es igual a 1. Una vez que encontramos las soluciones, recuerden siempre verificar para poder identificar si la solución que ustedes encontraron satisface a la ecuación. De esta forma es como vamos a continuar trabajando con las ecuaciones logarítmicas.